Sigue la lectura del Srimad Bhagavatam. Estamos leyendo el canto sexto del Bhagavad Purana o Srimad Bhagavatam, cuyo título es el siguiente: Deberes asignados a la humanidad. Hoy leeremos el primer capítulo titulado Historia de Ajamil. Resumen del capítulo. Los Yamadutas arrestan al pecador Ajamil, pero debido a que desvalidamente grita el nombre Narayan, el Señor envía a los Vishnudutas a rescatarle. Maharaj Parikshit dijo: «Oh mi Señor, oh Shukadeva Goswami, ya me has explicado la senda de la liberación. Quien sigue esa senda tiene asegurada la elevación progresiva hasta el sistema planetario más elevado, Brahmaloka, desde donde ascenderá al mundo espiritual junto con el Señor Brahma. De ese modo pone fin a su ciclo de nacimientos y muertes en el mundo material». Oh gran sabio Shukadeva Goswami, la entidad viviente, mientras no se libera de la infección de las modalidades materiales de la naturaleza, tiene que recibir distintos tipos de cuerpos en los que disfrutar o sufrir y manifiesta diversas inclinaciones conforme al cuerpo que recibe. Cuando actúa en función de esas tendencias, recorre la senda denominada Pravriti Marga, que le permite elevarse hasta los planetas celestiales, como ya explicaste. También has explicado las diversas formas de vida infernal que son consecuencia de las actividades impías. Has hablado también del primer Manvantara, presidido por Swayambhuva Manu, el hijo del señor Brahma. Mi querido Señor, nos has hablado de las dinastías de los reyes Priyavrata y Uttanapada, y has comentado sus características. La Suprema Personalidad de Dios creó el mundo material con sus muchos universos, sistemas planetarios, planetas y estrellas, y puso en ellos diversidad de regiones, mares, océanos, montañas, ríos, jardines y árboles con sus respectivas características repartidos entre el planeta Tierra, los astros del cielo y los sistemas planetarios inferiores. Nos has descrito con toda claridad esos planetas y a las entidades vivientes que los habitan. Oh muy afortunado y opulento Shukadeva Goswami, ahora, por favor, dime qué pueden hacer los seres humanos para no tener que pasar por los terribles sufrimientos de los mundos infernales. Shukadeva Goswami contestó: mi querido rey, en esta vida realizamos actos impíos con la mente, las palabras y el cuerpo. Si no expiamos debidamente esas actividades antes de morir, neutralizándolas conforme a las indicaciones de la Manusanhita y otros Dharmashastras, es seguro que, después de morir, tendremos que pasar por los planetas infernales y padecer terribles sufrimientos, como ya antes te he explicado. Por lo tanto, antes de que nos llegue la muerte y mientras el cuerpo tenga la fuerza suficiente, debemos darnos prisa por emprender el proceso de expiación prescrito en el Shastra. De lo contrario, perderemos el tiempo y las reacciones de nuestros pecados aumentarán. Del mismo modo que un médico experimentado sabe diagnosticar una enfermedad y recetar un tratamiento en función de la gravedad del mal, nosotros debemos someternos al proceso de expiación adecuado a la gravedad de nuestros pecados. Maharaj Parikshit dijo: sabemos que las actividades pecaminosas son dañinas, pues en la vida real vemos que los delincuentes son castigados por el gobierno y reciben el rechazo de la gente. También las escrituras y los sabios eruditos nos indican que si cometemos actos pecaminosos en la siguiente vida, seremos arrojados a los tormentos del infierno. Sin embargo, a pesar de ese conocimiento, nos vemos forzados una y otra vez a incurrir en pecados, incluso después de realizar actos de expiación. ¿De qué sirve entonces esa expiación? A veces, una persona muy atenta a no cometer actos pecaminosos vuelve a caer víctima del pecado.
Por esa razón, ese proceso de sucesivos pecados y expiaciones me parece inútil. Es como el baño del elefante, que se mete en el agua para limpiarse y darse un baño, pero tan pronto como regresa a la orilla, se arroja tierra sobre el cuerpo y la cabeza. Shukadeva Goswami, el hijo de Vedavyas, contestó: mi querido rey, los actos destinados a neutralizar las acciones impías también son fruitivos, de modo que no van a liberarnos de la tendencia a la actividad fruitiva. Las personas que se someten a las reglas y regulaciones de la expiación no son nada inteligentes. En verdad se hallan bajo la influencia de la ignorancia. Para quien no esté libre de la modalidad de la ignorancia, los intentos de neutralizar una acción con otra acción son inútiles, pues eso no arrancará la raíz de los deseos. Así, aunque superficialmente parezca piadosa, esa persona manifestará, sin lugar a dudas, la tendencia a las actividades impías. Por lo tanto, la verdadera expiación es la iluminación en el conocimiento perfecto, el Vedanta, que nos permite entender la verdad absoluta suprema. Mi querido rey, si un enfermo sigue la dieta pura y no contaminada prescrita por el médico, poco a poco llegará a curarse y se verá libre de la infección de la enfermedad. Del mismo modo, si seguimos los principios regulativos del conocimiento, poco a poco avanzaremos hasta liberarnos de la contaminación material. Para concentrar la mente es necesario llevar una vida de celibato sin caer nunca. Es necesario someterse a la austeridad de abandonar voluntariamente el disfrute de los sentidos. Entonces hay que controlar la mente y los sentidos, ser caritativo, veraz, limpio, no violento, seguir los principios regulativos y cantar con regularidad el santo nombre del Señor. De este modo, la persona sobria y fiel que conoce los principios religiosos se purifica temporalmente de todos los pecados cometidos con el cuerpo, las palabras y la mente. Esos pecados son como las hojas secas de las enredaderas al pie de los bambúes, que pueden ser quemadas por el fuego, pero no pierden sus raíces y vuelven a brotar a la primera oportunidad. Raro es hallar a una persona que haya emprendido el servicio devocional de Krishna de modo completo y puro. Solo ella puede arrancar las malas hierbas de la acción pecaminosa sin posibilidad de que revivan. Para hacerlo, le basta con ocuparse en servicio devocional, del mismo modo que el sol puede disipar inmediatamente la niebla con sus rayos. Mi querido rey, una persona pecaminosa puede purificarse por completo si se ocupa en el servicio de un devoto genuino del Señor y aprende con él a dedicar su vida a los pies del loto de Krishna. Nadie puede purificarse por el simple hecho de someterse a austeridades y penitencias, ni por seguir el proceso de brahmacharya o cualquier otro de los métodos de expiación que antes expliqué. La senda de los devotos puros, que manifiestan buen comportamiento y están plenamente dotados con las mejores cualidades, es, en verdad, la más auspiciosa del mundo material. Está libre de temor y es autorizada por los Shastras. Mi querido rey, del mismo modo que una vasija de vino no se purifica ni después de lavarla con las aguas de muchos ríos, los no devotos no pueden purificarse mediante procesos de expiación por muy bien que los realicen. Las personas que se han entregado por completo a los pies del loto de Krishna, al menos una vez, y sienten atracción por su nombre, forma, cualidades y pasatiempos, aunque quizás no hayan llegado a una comprensión plena de Krishna, están completamente libres de reacciones pecaminosas, pues han adoptado el verdadero método de expiación. Estas almas entregadas no se encuentran ni siquiera en sueños con Yamaraj ni sus enviados, los que llevan las cuerdas para atar a los pecadores. En relación con esto, los sabios eruditos y las personas santas cuentan un episodio histórico muy antiguo que trata de una discusión entre los enviados del señor Vishnu y los enviados de Yamaraj. Por favor, escucha mi relato. En la ciudad de Kanyakubja vivía un brahmana llamado Ajamil,
que se casó con una criada que era prostituta y que, por relacionarse con aquella mujer de baja clase, perdió todas sus cualidades brahmínicas. Aquel brahmana caído, Ajamil, hacía sufrir a los demás. Les arrestaba, les engañaba en el juego o les asaltaba directamente. Esa fue su forma de ganarse el sustento y mantener a su esposa e hijos. Mi querido rey, en esas actividades pecaminosas y abominables destinadas a mantener a su numerosa familia, desperdició su tiempo hasta cumplir 88 años. El viejo Ajamil tenía 10 hijos, el menor de los cuales era el pequeño Narayan. Narayan, al ser el menor de todos, era, de modo natural, muy querido por sus padres. El anciano Ajamil estaba muy apegado a los balbuceos del niño y a sus torpes movimientos. Siempre estaba cuidándole y disfrutaba de sus actividades. Mientras masticaba y comía su alimento, Ajamil llamaba al niño para que comiera con él, y cuando bebía lo llamaba para que también él bebiese. Siempre dedicado a cuidar del niño y a pronunciar su nombre, Narayan, Ajamil no se daba cuenta de que su tiempo se agotaba y la muerte se le echaba encima. Cuando le llegó la hora de la muerte, el necio Ajamil pensaba solamente en su hijo Narayan. Ajamil vio entonces a 3 individuos de aspecto extraño, de rostros feroces y retorcidos, con cuerpos deformes cubiertos de vellos erizados. Traían cuerdas en las manos y habían ido para llevárselo a la morada de Yamaraj. Ajamil se sintió muy confuso al verles y, llevado del apego, llamó a voces a su hijo, que jugaba a muy poca distancia. Fue así como, por una u otra razón, cantó el santo nombre de Narayan con lágrimas en los ojos. Mi querido rey, los sirvientes de Vishnu, los Vishnudutas, al escuchar el santo nombre de su Señor en labios del moribundo Ajamil, que, presa de una enorme ansiedad, lo había cantado sin cometer ofensas, se presentaron inmediatamente en el lugar. Los enviados de Yamaraj estaban arrancando el alma de lo más hondo del corazón de Ajamil, el esposo de la prostituta. Pero los mensajeros del señor Vishnu, los Vishnudutas, se lo prohibieron con voces resonantes. Ante esta prohibición, los mensajeros de Yamaraj, el hijo del dios del sol, contestaron: «Señores, ¿quiénes son que tienen la osadía de desafiar la autoridad de Yamaraj? Queridos señores, ¿a quién sirven? ¿De dónde han venido? ¿Y por qué nos prohíben tocar el cuerpo de Ajamil? ¿Son semidioses de los planetas celestiales? ¿O acaso semidioses menores? ¿Son los mejores de los devotos?» Los mensajeros de Yamaraj siguieron hablando. Sus ojos son como los pétalos de la flor de loto. Vestidos con sedas amarillas y adornados con collares de flores de loto y maravillosos yelmos y pendientes, tienen un aspecto fresco y juvenil. Sus 4 largos brazos están embellecidos con arcos y aljabas de flechas y con espadas, mazas, caracolas, discos y flores de loto. Su refulgencia ha disipado las tinieblas de este lugar con una luz extraordinaria. Y bien, señores, ¿por qué impiden nuestro trabajo? Sukadeva Goswami continuó. Tras escuchar las palabras de los mensajeros de Yamaraj, los sirvientes de Vasudeva sonrieron y, con voces tan profundas como el estruendoso sonido de las nubes, dijeron las siguientes palabras. Los benditos mensajeros del señor Vishnu, los Vishnudutas, dijeron: «Si de verdad son sirvientes de Yamaraj, tienen que explicarnos el sentido de los principios religiosos y las características de la irreligión. ¿Cuál es el proceso para imponer un castigo? ¿Quién merece realmente ser castigado? ¿Acaso todos los karmis ocupados en actividades fruitivas o solo algunos de ellos?» Los Yamadutas respondieron: «Lo que se prescribe en los Vedas constituye el Dharma, los principios religiosos, y lo contrario es irreligión. Los Vedas son directamente la suprema personalidad de Dios, Narayan, y nacen por sí solos. Así lo hemos escuchado de labios de Yamaraj. La causa suprema de todas las causas, Narayan, se encuentra en su propia morada en el mundo espiritual.
No obstante, él controla toda la manifestación cósmica por medio de las tres modalidades de la naturaleza material: Sattva-guna, Rajo-guna y Tamo-guna. De este modo, cada entidad viviente recibe distintas cualidades, distinto nombre, como Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra, distintos deberes correspondientes a la institución de Varna Ashram y distinta forma. Narayana es, pues, la causa de toda la manifestación cósmica. El sol, el fuego, el cielo, el aire, los semidioses, la luna, la tarde, el día, la noche, las direcciones, el agua, la tierra y la superalma misma son testigos de las actividades de la entidad viviente. Candidatos al castigo son aquellos que, según confirman todos estos testigos, se han desviado de sus deberes regulativos asignados. Todo el que se ocupa en actividades fruitivas se expone a recibir el castigo que corresponde a sus actos pecaminosos. Oh habitantes de Vaikunta, ustedes son intachables, pero los que habitan en el mundo material, tanto si son piadosos como si realizan actividades impías, son todos karmis. Como están contaminados por las tres modalidades de la naturaleza y tienen que actuar conforme a ellas, pueden realizar actividades tanto de un tipo como de otro. Quien ha recibido un cuerpo material no puede estar inactivo, y para quien actúa bajo las modalidades de la naturaleza material, la acción pecaminosa es inevitable. Por lo tanto, todas las entidades vivientes del mundo material merecen ser castigadas. En la siguiente vida, la persona tiene que disfrutar o sufrir las reacciones correspondientes a su karma en proporción a las actividades religiosas o irreligiosas realizadas en esta vida. Oh, los mejores de entre los semidioses, en la vida podemos apreciar tres facetas distintas que se deben a la contaminación de las tres modalidades de la naturaleza material. De ese modo, se dice que las entidades vivientes son pacíficas, inquietas o necias, felices, desdichadas o medianamente felices, religiosas, irreligiosas o semirreligiosas. Podemos deducir que esos tres tipos de naturaleza material actuarán de modo análogo en la siguiente vida. La llegada de la primavera nos descubre la naturaleza de todas las primaveras pasadas y futuras. Del mismo modo, esta vida de felicidad, de sufrimiento o de mezcla de felicidad y sufrimiento da testimonio de las actividades religiosas o irreligiosas de las vidas pasadas y futuras. El omnipotente Yamaraj es como el señor Brahma, pues desde su propia morada o desde el corazón de todos, en forma de Paramatma, observa mentalmente las actividades pasadas de la entidad viviente y de ese modo comprende cómo actuará en vidas futuras. Una persona que duerme actúa conforme al cuerpo manifestado en sus sueños y se identifica con él. Del mismo modo, sin poder conocer las vidas pasadas y futuras, nos identificamos con nuestro cuerpo actual que hemos adquirido debido a las acciones religiosas o irreligiosas que hayamos llevado a cabo en el pasado. Por encima de los 5 sentidos de percepción, los 5 sentidos para la acción y los 5 objetos de los sentidos, se encuentra la mente, que es el 16º elemento. Por encima de la mente está el elemento 17º, el alma, la propia entidad viviente, que, en colaboración con los otros 16, disfruta sola del mundo material. El ser vivo disfruta de 3 tipos de situaciones: de felicidad, de aflicción y de la mezcla de ambas. El cuerpo sutil se compone de 16 partes: los 5 sentidos de adquisición de conocimiento, los 5 sentidos para la acción, los 5 objetos para el placer de los sentidos y la mente. Ese cuerpo sutil es un efecto de las 3 modalidades de la naturaleza material. Está compuesto de deseos muy fuertes, insuperables, y por ello es causa de que la entidad viviente transmigre de un cuerpo a otro, pasando por la vida humana, la vida animal y la vida de semidios. La entidad viviente que recibe un cuerpo de semidios ciertamente se llena de júbilo. En el cuerpo humano se lamenta sin cesar, y cuando recibe un cuerpo animal siempre tiene miedo.
Sin embargo, en cualquiera de las circunstancias su situación es miserable. Esa condición miserable se denomina samsriti o transmigración en la vida material. La necia entidad viviente corporificada, incapaz de controlar la mente y los sentidos, se ve forzada a actuar en contra de sus propios deseos conforme a la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Es como el gusano de seda, que teje un capullo con su propia saliva y queda atrapado en él sin posibilidad alguna de salir. La entidad viviente, tras quedar atrapada en la red de sus propias actividades fruitivas, no encuentra la manera de liberarse. De ese modo, vive siempre confundida y muere una y otra vez. Ni una sola de las entidades vivientes puede permanecer inactiva ni siquiera por un instante. Tienen que actuar conforme a su tendencia natural y en función de las tres modalidades de la naturaleza material, pues esa tendencia natural las fuerza a actuar de determinada manera. La causa invisible del cumplimiento de los deseos del ser vivo son sus actividades fruitivas, piadosas e impías. Esa causa invisible es la raíz de los diversos cuerpos de la entidad viviente, la cual, llevada por su intenso deseo, nace en una determinada familia y recibe un cuerpo que es semejante o bien al de su padre o bien al de su madre. Los cuerpos denso y sutil se crean conforme a su deseo. Debido al contacto con la naturaleza material, la entidad viviente se encuentra en una posición difícil. Sin embargo, en la forma humana de vida tiene la posibilidad de superarla, si aprende a relacionarse con la suprema personalidad de Dios o su devoto. En sus comienzos, este brahmana, Ajamil, estudió todas las escrituras védicas. Era un modelo de buenas cualidades, buen carácter y buena conducta. Firmemente establecido en la práctica de todos los mandamientos védicos, era muy manso y amable. Siempre tenía la mente y los sentidos bajo control. Además de ser muy puro, siempre decía la verdad y sabía cantar los mantras védicos. Ajamil era muy respetuoso con su maestro espiritual, con el dios del fuego, con los invitados y con sus mayores. Estaba libre de prestigio falso, era honrado, de conducta intachable y benévolo con todas las entidades vivientes. Nunca hablaba de cosas inútiles y no envidiaba a nadie. Cierto día, a pedido de su padre, este brahmana, Ajamil, fue al bosque a recoger frutas, flores y dos tipos de hierbas, llamadas samit y kusha. Cuando volvía a casa, pasó cerca de un shudra, un hombre de cuarta categoría, que, lleno de lujuria, abrazaba y besaba desvergonzadamente a una prostituta. El shudra sonreía, cantaba y disfrutaba como si no hubiera nada de malo en lo que hacía. Había bebido y a ella, con la embriaguez, le daban vueltas los ojos y se le habían soltado las ropas. Ese era su grado cuando Ajamil los vio. El shudra estrechaba a la prostituta entre sus brazos adornados con polvo de cúrcuma. Al ver a aquella mujer, en el corazón de Ajamil despertaron los dormidos deseos de disfrute y, bajo la influencia de la ilusión, quedó controlado por ellos. Ajamil, con paciencia, hizo todo lo que pudo por recordar las instrucciones de los shastras que aconsejaban ni siquiera mirar a las mujeres. Con ayuda de ese conocimiento y de su intelecto, trató de dominar sus deseos lujuriosos, pero la fuerza de Cupido en su corazón le impidió controlar la mente. Del mismo modo que el Sol y la Luna son eclipsados por un planeta inferior, el brahmana perdió todo su buen juicio. Aprovechando la situación, siempre pensaba en la prostituta. Al poco tiempo, la había empleado como sirvienta en su casa y había abandonado todos los principios regulativos de los brahmanas. Fue así como Ajamil comenzó a gastar todo el dinero que había heredado de su padre en obsequios materiales para tener contenta a la prostituta. Por satisfacerla, abandonó todas sus actividades brahmínicas. El brahmana, Ajamil, cayó víctima de la lujuriosa mirada de la prostituta que le atravesó la inteligencia y en su compañía cometió muchas actividades pecaminosas. Llegó hasta el extremo de dejar a su joven y bella esposa, que venía de una familia de brahmanas muy respetable. Este sinvergüenza nació en una familia brahmana, pero por relacionarse con la prostituta perdió la inteligencia.
sin reparar en medios lícitos o ilícitos, se dedicó a conseguir dinero para mantener a los hijos de aquella mujer. Este brahmana consumió su larga vida de un modo irresponsable, pasando por alto todas las reglas y regulaciones de las Sagradas Escrituras, dándose al derroche y comiendo alimentos cocinados por una prostituta. Así pues, está lleno de pecados, es impuro y está apegado a actividades prohibidas. Ese hombre, Ajamil, no se ha sometido al proceso de expiación. Por lo tanto, en vista de su vida pecaminosa, debemos llevarle ante Yamaraj para que reciba su castigo. Allí, en función de sus pecados, será castigado y de ese modo se purificará.